¿Alguna pregunta de lo que revisamos hasta ayer? Bueno, continuamos. Entonces, el 90% de los sujetos diagnosticados con hipertensión padecen hipertensión esencial o primaria, y el resto, los diferentes tipos de hipertensión, y que se conoce como hipertensión secundaria. Y cuando se atiende esta causas secundarias de hipertensión, generalmente se corrige el estado hipertensivo. En el caso de la hipertensión esencial, como les menciono, si ya están en estadio 1, ya tienen que tomar el medicamento antihipertensivo para toda su vida. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la hipertensión arterial? ¿Por qué le llaman el asesino silencioso? Bueno, porque si esta hipertensión no se controla, puede tener varios estragos a nivel sistémico. Entre estos sería la hipertrofia del ventrículo izquierdo, este crecimiento de la masa muscular del ventrículo izquierdo está asociado al desarrollo de insuficiencia cardíaca en sujetos hipertensos que no controlan su hipertensión. Es la causa principal de apoplejía. Y también es la causa principal de arteriopatía coronaria. Además de la acumulación de lípidos que ocurre en las arterias coronarias, la hipertensión pues induce o favorece, aumenta la probabilidad de que se rompa, que se desestabilice la placa y forme trombos, y estos se desprendan y viajen en la circulación. Y donde trombo llegue y obstruya, pues es la zona donde va a inducir isquemia, y puede inducir, si es a nivel cerebral, pues puede inducir infarto cerebral, derrame cerebral. Otra consecuencia de la hipertensión arterial es el infarto agudo de miocardio. Como ya les mencioné, la hipertrofia del ventrículo izquierdo está asociado al desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos a revisar detalladamente esta patología en temas más adelante, pero es una consecuencia de un sujeto hipertenso que no está controlado. La insuficiencia renal, como ya se los había mencionado, también es una consecuencia de la hipertensión. De hecho, muchos de los pacientes hipertensos en sus últimas etapas, muchos de ellos mueren por insuficiencia renal. Entonces, es una de las principales consecuencias de una hipertensión no controlada. Los accidentes cerebrovasculares, esto es una de las consecuencias de la hipertensión, y en la mayoría de los casos los derrames cerebrales o los accidentes cerebrovasculares causan la muerte.
Y bueno, cuando no es así, pues los sujetos quedan con bastantes secuelas por estos accidentes cerebrovasculares, y la gravedad de las secuelas con las que quedan los pacientes depende de la región cerebral donde ocurran estos accidentes. Y algo muy común en sujetos hipertensos también es que pueden producir arteriopatía fulminante. Estos sujetos mueren de infarto agudo al miocardio, y es por lo general ocurre en las mañanas cuando la densidad de la sangre es más mayor. Y esta arteriopatía fulminante se está presentando con mayor frecuencia por toda la población hipertensa que les mencioné que ya existe ahorita en México y en el mundo. Esta arteriopatía fulminante ocurre cuando la presión sistólica es mayor a 220 milímetros de mercurio, la presión sistólica, y la presión diastólica es mayor a 120 milímetros de mercurio. Entonces, imagínense esos valores de presión. Es algo impresionante. Entonces hay que, una vez diagnosticada la hipertensión, hay que intervenir farmacológicamente para que esta no siga incrementándose con el tiempo, y en el caso de sujetos que todavía son prehipertensos puedan recuperar su estado fisiológico normal y puedan llegar a ser tensos. Miren, en este esquema, que es el que revisamos al inicio, se plantean algunos fármacos que se pueden utilizar para el tratamiento de la hipertensión y en qué factor inciden para la disminución de la presión arterial. Y vean, para el caso de la frecuencia cardíaca, los antagonistas beta son los fármacos que pueden incidir disminuyendo esta variable, por los bloqueadores de canales de calcio. Para disminuir el volumen sistólico también se puede utilizar para disminuir la contractilidad los antagonistas beta y los bloqueadores de canales de calcio. En el caso de la precarga y disminuir el tono venoso, los antagonistas alfa 1 adrenérgicos, el nitroprusiato de sodio, que es un vasodilatador, los inhibidores de la renina, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor angiotensina 1. Todos estos incidirían disminuyendo el tono venoso y por lo tanto la precarga. En el caso del volumen intravascular, y para disminuir la retención de sodio y agua, utilizaremos algunos diuréticos, como vamos a ver a continuación. Aquí los diuréticos más utilizados son las tiazidas y los diuréticos de asa en el caso de hipertensión aguda. Los inhibidores de la renina también se utilizan para disminuir esta retención de sodio y agua. Los inhibidores de la ECA y los antagonistas al receptor AT1 o angiotensina 1. Por el lado de la resistencia vascular periférica, se utilizarían antagonistas de los receptores alfa 1 y agonistas alfa 2 de acción central. Uno chiquito moradito.
Pero aquí se baña. También se utilizan los antagonistas adrenérgicos alfa 1 y los agonistas alfa 2 centrales para disminuir la circulación de reguladores o agentes vasoconstrictores que se encuentran en la circulación, los inhibidores de la renina, los inhibidores de la ECA o de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor AT1. Y algunos fármacos que pueden disminuir el efecto de los reguladores locales podrían ser los antagonistas de la endotelina, el nitroprusiato de sodio, los inhibidores de la renina y bueno, los inhibidores de la ECA y los antagonistas del receptor AT1. Entonces, si se dan cuenta, pues hay una amplia... mire, también los vasodilatadores arteriales directos y los bloqueadores de canales de calcio también disminuirían la resistencia vascular periférica sistémica, y todos estos fármacos disminuirían entonces la presión arterial. Entonces, vamos a revisar cada uno de ellos, sus mecanismos de acción, sus efectos sobre la presión arterial y sus efectos secundarios. ¿Alguna pregunta? Y miren, en este esquema también se muestran los sitios donde actuarían estos fármacos antihipertensores. Y de los bloqueadores centrales alfa 2 vamos a revisar a la clonidina y a la metildopa. Los bloqueadores beta ya los revisaron. Aquí nada más vamos a hacer una recapitulación de su uso antihipertensivo. Estos bloqueadores beta tendrían acción a nivel cardíaco, a nivel renal también. Podrían tener su efecto antihipertensivo. Los bloqueadores de los receptores alfa en vasos, los bloqueadores o los antagonistas de los canales de calcio, los donadores de óxido nítrico y bueno, no vamos a revisar bloqueadores ganglionares, estos ya no tienen utilidad como antihipertensivos. Los antagonistas del receptor a angiotensina tipo 1, por ejemplo, aquí les mencionan el losartán o del grupo de los sartanes, bloquearían la acción de la angiotensina en vasos y en los nervios simpáticos. Los inhibidores de la ECA, que inhibirían a la enzima convertidora de angiotensina y evitarían la formación de angiotensina 2 y por lo tanto todas las acciones de la angiotensina río arriba. Y los bloqueadores de la renina, como los antagonistas de la renina, como en el Quiren, que también al bloquear la renina, pues todo el sistema renina-angiotensina ya no se vería activado. Los diuréticos, como les mencioné, los diacídicos y los bloqueadores los diuréticos de ASA o los bloqueadores del cotransporte sodio potasio 2 cloruro. Y vean los antagonistas del receptor aldosterona, la espironolactona, que es otro diurético ahorrador de potasio, que ya revisamos en su momento como diurético. Aquí lo vamos a ver como antihipertensivo.
Una de las razones por las cuales los sujetos hipertensos abandonan el tratamiento antihipertensivo es que cuando los empiezan a consumir se sienten mal. Y esto es porque pues estos fármacos disminuyen la presión arterial y su sistema ya está regulando a las presiones que convencionalmente están o se registraron y la que los diagnosticaron como hipertensos. Entonces, cuando toman la farmacoterapia antihipertensiva, los sujetos se sienten muy mal. Entonces, esta sensación desagradable de hipotensión que sienten estos pacientes es la razón principal por la que abandonan o dejan de consumir su tratamiento antihipertensivo. Entonces, una de las principales o de los principales problemas del tratamiento antihipertensivo es que los pacientes abandonan el tratamiento porque no se sienten mejor. Como les mencioné, es una enfermedad que se considera como el asesino silencioso porque no se sienten mal los pacientes hipertensos, y cuando les dan el tratamiento y se sienten mal, pues abandonan el tratamiento. Entonces, cuando reciben la intervención farmacológica, pues obviamente la presión arterial disminuye, la presión sanguínea disminuye y se establecen mecanismos compensatorios para evitar esta disminución de la presión arterial. Al disminuir la presión arterial, pues activa el reflejo vasoreceptor, que es el primero que reacciona ante esta sensación o ante esta disminución de la presión arterial, y la activación del reflejo vasoreceptor pues va a estimular a la división simpática, y esta activación de la división simpática les va a producir taquicardia y aumento de la resistencia vascular. Entonces, y esto encaminado a regresar a los valores de la presión arterial que convencionalmente están manejando los pacientes hipertensos. Por otro lado, también al disminuir esa presión arterial por el uso de los fármacos, pues disminuye la perfusión renal. Esto aumenta la liberación de renina, entonces activa el sistema renina-angiotensina como respuesta compensadora, y esto aumenta la retención de sodio y agua, y los pacientes retienen líquido y sal, y esto para aumentar la presión arterial y regresarla a sus valores iniciales. Entonces, para evitar estos mecanismos compensadores que se establecen cuando se usa la intervención farmacológica, pues se tiene que utilizar los fármacos antihipertensivos, los antagonistas alfa 1, para evitar la vasoconstricción inducida por la estimulación simpática que induce el reflejo vasoreceptor, los antagonistas beta para evitar la taquicardia que producen la activación simpática, y todos estos fármacos para evitar la activación del sistema renina-angiotensina. Valentín. Sí, doctor. Para que entiendan por qué se echan a andar estos mecanismos compensadores, explícales que la presión arterial es una variable homeorrética y es la razón de las compensaciones. Sí, los pacientes hipertensos cambian su punto de regulación de la presión arterial a los valores que los hacen diagnosticarlos como hipertensos,
Y cuando se utiliza la farmacoterapia antihipertensiva, pues ese punto de regulación es al que está regulando ahora los pacientes, y al darle la terapia antihipertensiva, pues el sistema va a tratar de mantener ese valor, porque ahora es el valor al que la variable, bueno, en este caso la presión arterial se está manejando. Y al darles el tratamiento antihipertensivo, pues obviamente el sistema va a tratar de regresar el valor al punto de regulación donde se encuentra el paciente en ese momento. Entonces, por eso el paciente se siente mal. Ustedes, cuando les ha pasado que de repente están sentados y se levantan y se marean y sienten que todos les da vueltas y se les pone negra el panorama, eso es una hipotensión ortostática. Bueno, los pacientes que empiezan a tomar el tratamiento antihipertensivo, eso se sienten mareados, se sienten muy mal, les da taquicardia, sudoración cuando están tomando estos fármacos. Entonces, si antes de que les dijeran que eran hipertensos no se sentían mal, no sentían nada, y de repente les dan los fármacos y sienten estas reacciones, pues obviamente el paciente pues no va a querer consumir los fármacos o los abandona porque no se sienten mal cuando los dejan de tomar. ¿Alguna pregunta? Miren, este sería el resumen de los fármacos que vamos a revisar como agentes antihipertensivos. Vamos a revisar a los diuréticos, las tiazidas, como la hidroclorotiazida, la clortalidona, la indapamida, la metolazona. Los diuréticos de asa, como la furosemida, la bumetanida. Los ahorradores de potasio, como la espironolactona. Estos fármacos ya los revisamos, entonces aquí nos vamos a ir rápido porque estos ya saben cómo actúan, dónde actúan, y los vamos a ver como uso antihipertensivo. Los fármacos simpaticolíticos, estos también ya los revisaron en su momento, los antagonistas beta. Para el tratamiento de la hipertensión, los antagonistas beta 1 selectivos son los más utilizados. El propranolol es un fármaco de primera elección de uso antihipertensivo, y los fármacos antagonistas beta de tercera generación actualmente tienen mucho uso como en el tratamiento antihipertensivo por sus efectos cardioprotectores. Los antagonistas alfa también ya los revisamos, la prazosina, terazosina. Bueno, estos son los de tercera generación, los antagonistas de los receptores beta de tercera generación, que tienen acción tanto alfa como beta y sobre otros blancos como los canales de potasio, los canales de calcio. Los fármacos adrenérgicos de acción central, como la metildopa y la clonidina, los vamos a ver aquí como uso antihipertensivo. Los últimos, los bloqueadores de las neuronas adrenérgicas, estos ya no se utilizan como antihipertensivos, estos ya no los vamos a revisar. Bloqueadores de canales de calcio, vamos a revisarlos aquí. Y pues los inhibidores de la ECA o de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas del receptor angiotensina 1 y los inhibidores de la renina también los vamos a revisar, y algunos vasodilatadores. Entonces todos estos fármacos, por lo menos los diuréticos y los fármacos simpaticolíticos, ya los revisamos en su momento, y vamos a ver estos nuevos fármacos. Algunos bloqueadores de canales de calcio también ya los revisaron en su momento, y pues vamos a ver
estos fármacos nuevos para el tratamiento, nuevos para ustedes, pero que vamos a utilizar para el tratamiento antihipertensivo. Los bloqueadores de los canales de calcio ya los revisamos. Sí. ¿Qué parte? Creo que en antiepilépticos, ¿no? No, pero pues ahí es otro. Ajá, bueno, El verapamil no es un antiepiléptico. Bueno, sí. Vamos a ver estos en el tratamiento de la hipertensión. Entonces, vamos a empezar con los diuréticos. Como les menciono, hay 3 grupos o 3 categorías de fármacos diuréticos que se utilizan para el tratamiento antihipertensivo, que son los diuréticos tiacídicos, los diuréticos de asa y los ahorradores de potasio. Entonces, los que bloquean el transportador sodio-potasio 2-cloruro son los diuréticos de asa. Los que bloquean el transporte sodio-cloruro en túbulo contorneado distal, los fármacos diuréticos tiacídicos, es otro grupo de fármacos que vamos a utilizar, y los ahorradores de potasio, la espironolactona, por ejemplo, la eplerenona. Los bloqueadores del transportador sodio-cloruro, como la clorotiazida y la hidroclorotiazida, son 2 fármacos del grupo de las tiazidas que se utilizan para el tratamiento antihipertensivo. En el caso de la metolazona, es otro fármaco de este grupo que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión, porque metolazona, este fármaco, funciona en sujetos que ya tienen algún grado de insuficiencia renal y su tasa de filtración es menor a 40 mililitros por minuto que han estado de insuficiencia renal crónica. Por eso la metolazona se utiliza en estos pacientes. ¿Le corriges ese transportador? Sí, profe. Miren, se ha reportado que el uso de las tiazidas, de los fármacos diuréticos tiacídicos, se asocian a una reducción en el riesgo del padecer ictus, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria y mortalidad cardiovascular en estos porcentajes, y una reducción total de la mortalidad de sujetos hipertensos del 10%. Entonces, es importante el uso de las tiazidas. De hecho, son los fármacos con el cual se inicia el tratamiento antihipertensivo en sujetos recién diagnosticados y que se encuentran en las etapas iniciales o en el estadio 1 de hipertensión. Entonces se inicia con el uso de las tiazidas. Y bueno, se ha reportado estos beneficios en los pacientes que inician su tratamiento con este tipo de fármacos. De forma general, pues ya vimos que las tiazidas van a disminuir la retención de sodio y agua a nivel del túbulo contorneado distal. Esta disminución en la reabsorción de sodio va a disminuir el volumen sanguíneo. La disminución del volumen sanguíneo a su vez va a incidir sobre el gasto cardíaco, disminuyéndolo también. Y algunos fármacos de esta familia de las tiazidas pueden disminuir la resistencia vascular periférica.
Entonces este sería otro efecto adicional que tienen las tiazidas, eh, que se aprovecha para el tratamiento antihipertensivo. Entonces, tanto la disminución de la resistencia vascular periférica como la disminución del volumen circulatorio está asociado a su efecto antihipertensivo. Y entonces es el mejor tratamiento inicial para hipertensión sin complicaciones, o sea, personas que están en el estadio 1, que su presión arterial todavía no es muy elevada. Se administran una vez al día y se recomienda una dosis de 25 miligramos de hidroclorotiazida o la dosis equivalente de otros fármacos tiazídicos. Como estos fármacos aumentan la excreción de potasio, se recomienda combinarlos con ahorradores de potasio. Como el uso de estos fármacos va a ser crónico, pues pueden inducir hipocalemia, entonces hay que utilizarlos combinados con ahorradores de potasio. De hecho, hay presentaciones farmacológicas donde hay combinación de una tiazida con un ahorrador de potasio en una dosis fija ya establecida. Entonces, para que no tome dos veces el paciente el medicamento, pues se ingiere esta combinación, este fármaco combinado. Todas las tiazidas pierden eficacia con una tasa de filtración glomerular de 30 a 40 mililitros por minuto. La única tiazida, el único fármaco tiazídico que sigue teniendo su efecto a tasas menores de 40 mililitros por minuto. ¿Cuál es el fármaco que tiene esta ventaja? Chicos, es pregunta. Les los acabo de mencionar y en la clase de diuréticos les dije. ¿Es la hidroclorotiazida? No, la hidroclorotiazida y la clorotiazida pierden su eficacia con tasas de filtración menores a 30 a 40 mililitros por minuto. ¿La indopamida? No. Metolazona. La metolazona es el único fármaco de la clase de los diuréticos tiazídicos que no pierde su eficacia a tasas de filtración glomerular menores a 40 mililitros por minuto. Metolazona. No es indo, es indapamido. ¿Sale? Entonces la metolazona es el único fármaco diurético tiazídico que no pierde su eficacia a tasas menores de filtración glomerular de 40 mililitros por minuto. Y bueno, además de recomendarlos con uso de ahorradores de potasio, también se recomienda combinarlos para que tengan una mayor eficacia el tratamiento hipertensivo con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, con bloqueadores del receptor a angiotensina 1 y bueno, con diuréticos ahorradores de potasio. Ya en el estadio 2 o más avanzados de hipertensión, se recomienda la polifarmacia o el uso de varios fármacos. Entonces, en esos sujetos que ya tienen una hipertensión grave, se utiliza
los diuréticos tiacídicos con IECAS o con bloqueadores de receptora angiotensina. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿puede volver a repetir lo que significa las siglas ARB? Son bloqueadores del receptor angiotensina 1. Gracias. IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y diuréticos ahorradores de potasio sería esta palabra. Este efecto de disminución de la resistencia periférica, resistencia vascular periférica, se asocia a que algunas tiazidas pueden actuar sobre canales de potasio dependientes de ATP, y entonces abren esos canales de potasio dependientes de ATP, y esto induce una hiperpolarización del músculo liso vascular, y por eso disminuye la resistencia vascular periférica. Pero no todas las tiazidas pueden hacer esto, y pues algunas solamente tienen este efecto. El más importante es este efecto diurético. Bueno, no se los mencioné, pero antes de la terapia farmacológica, con la sola reducción del consumo de sal, con el abandono del consumo de tabaco, con una alimentación adecuada y con ejercicio, un sujeto prehipertenso puede regresar a ser normotenso. Con estas 4 modificaciones de hábitos, un paciente puede dejar de ser prehipertenso y recuperar sus valores fisiológicos de presión arterial. Y ya cuando estas 4 acciones o cambios de hábitos no funcionan, se recomienda el uso de los fármacos, de la farmacoterapia, y se inicia con las tiazidas. Pero no significa que ya porque están tomando el fármaco o los fármacos ya deben de abandonar este cambio en el estilo de vida. Este cambio tiene que ser consecutivo, o sea, tienen que realizarlo, y pues es para toda su vida. Muchos pacientes que ya están tomando tratamiento antihipertensivo, como ya tienen el fármaco, como no se piensan que por el fármaco ya es suficiente, no siguen estas precauciones de dejar de fumar, de disminuir el consumo de sal, de hacer ejercicio, y entonces la terapia farmacológica no tiene los efectos ideales. Entonces tienen que dejar de consumir sal, deben de dejar de fumar, y deben de hacer actividad física y alimentarse sanamente. Además de la terapia farmacológica. El otro grupo de diuréticos que se utiliza como antihipertensivos son los inhibidores del cotransportador sodio-potasio 2-cloruro, o también conocidos como diuréticos de ASA. Estos fármacos ya los revisamos. La furosemida es el fármaco prototipo. Se puede utilizar bumetamida, ácido betacrínico o torsemida. Y estos fármacos, estos inhibidores del cotransportador sodio-potasio 2-cloruro, solamente se utilizan en emergencias hipertensivas. Se utilizan con hipertensos que tienen una función renal reducida, y en emergencias hipertensivas por sobrecarga de volumen.
eh, no se utilizan para el tratamiento ambulatorio de la presión arterial. Entonces, por lo general, estos fármacos, estos inhibidores, estos diuréticos de asa se utilizan intrahospitalariamente. Cuando el sujeto llega con un estado hipertensivo grave, se administran estos diuréticos en el hospital. No se administran como los otros fármacos antihipertensivos. Se recomienda para el tratamiento de edema pulmonar. Una de las consecuencias de la hipertensión es que pueden inducir edema pulmonar. Entonces, en estos sujetos hipertensos que tienen edema pulmonar, cuando hay crisis agudas, se les administra estos diuréticos de asa. Y se recomienda combinarlos a estos diuréticos con vasodilatadores. Por ejemplo, minoxidil sería el fármaco vasodilatador con el que se combinarían este grupo de diuréticos. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos fármacos? De las tiazidas, uno de sus efectos adversos también que causa abandono del tratamiento es disfunción eréctil. Pueden inducir hipocalemia, disminución en las concentraciones plasmáticas de potasio, por eso se recomienda combinarlos con ahorradores de potasio. Pueden inducir hiponatremia. Y en el caso de las tiazidas pueden inducir hipercalemia, concentraciones elevadas de calcio. Y también pueden inducir o exacerbar la gota en pacientes que ya padecen esta enfermedad, porque interfieren con la excreción del ácido úrico. Entonces, como se bloquea la excreción de ácido úrico, pues en los pacientes gotosos pues pueden inducir crisis, y en los pacientes que no son, pueden inducir el padecimiento de la gota. La gota es la acumulación o la formación de cristales en las articulaciones que inducen un estado inflamatorio doloroso. Entonces hay que tener precaución del uso de las tiazidas en estos pacientes. Los diuréticos de asa, perdón. ¿Por qué hipocalemia y luego hipercalemia? ¿Por qué así? Bueno, supongo que quieres decir hipercalemia, pero bueno, hipocalemia, hipercalemia. No, aquí es hipercalcemia. Aquí aumenta las concentraciones plasmáticas de calcio. Está bien. Aquí está mal la palabra, es hipercalcemia. Sí, chicos, perdón, corríjanle, aquí es hipercalcemia. En el caso de los diuréticos de asa, estos producen hiponatremia severa por este efecto que tienen de excreción de sodio, hipocalemia también. Y si la dosis que se utiliza es excesiva, pueden inducir hipotensión. O sea, si se les pasan las cucharadas, pues pueden producir hipotensión. Además de la ototoxicidad que ya revisamos, pero este efecto ototóxico es cuando se utiliza de forma crónica el fármaco. Aquí, como les menciono, los diuréticos de asa solamente se utilizan en emergencias hipertensivas,
por sobrecarga de volumen y es de uso intrahospitalario. O sea, se los administran por vía intravenosa y se va monitoreando la presión arterial hasta que llega o alcanza los valores objetivo y se suspende el uso del fármaco. Entonces en esos estados no puede inducir este efecto que les mencioné como uso de diurético de ototoxicidad. ¿Alguna pregunta? Profe. Ok, entonces Yo, profe. sí, Es que no entendí mucho lo que era la hipocalemia y si me lo pudiera más o menos definir, ¿es la falta de calcio entonces? no, ¿O es disminución de calcio? Ajá. hipocalemia aquí con calcio, con K, es la disminución en las concentraciones plasmáticas de potasio. Ok. Sí, es que no entendí el término, si era calcio o era otra No, cosa. hipocalemia, aquí se los pongo con K para que lo relacionen con el potasio. Hipocalemia o hipercalemia tiene que ver con calcio. Hipocalemia, disminución en las concentraciones plasmáticas de potasio. Y acá es hipercalcemia. Aquí me faltó una C y una I. Hipercalcemia. Y eso es aumento de las concentraciones plasmáticas de calcio. Gracias, profesor. Profe, yo también tengo una duda. Adelante. Entonces, ¿las tiazidas solamente esas son las que se utilizan de forma intrahospitalaria o también los diuréticos de ASA? No, las tiazidas sí se utilizan como tratamiento ambulatorio. Los únicos y estos fármacos son los fármacos para tratamiento inicial de pacientes recién diagnosticados con hipertensión, sin complicaciones, o sea, en el estadio 1. Los diuréticos de ASA son los que se utilizan solamente, estos diuréticos de ASA solamente se utilizan en emergencias hipertensivas por sobrecarga de volumen. Estos pacientes tienen valores de presión arterial por arriba de los 140 milímetros de mercurio, 90 milímetros de mercurio en la diastólica. Y cuando tienen estos ataques hipertensivos, en el hospital les administran estos diuréticos de ASA. Como lo vimos, los diuréticos de ASA son uno de los diuréticos más potentes que inducen una gran pérdida de volumen de orina, producen volúmenes muy grandes de orina. Y de sodio y potasio. Ajá, y pierde una gran cantidad de sodio y de potasio, porque bloquean el transportador sodio-potasio 2 cloruro, en la porción ascendente del asa de Henle. Entonces tienen un efecto muy potente para eliminar agua y sodio y potasio. Entonces, como un sujeto hipertenso llega con una sobrecarga de volumen y la presión está muy elevada, se administra este fármaco para disminuir el volumen y eso disminuiría el gasto cardíaco y también disminuiría la presión arterial. Pero como les digo, estos diuréticos de ASA solamente se utilizan en emergencias hipertensivas. No se administran como tratamiento ambulatorio como las tiazidas. ¿Sí me expliqué? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos. De los fármacos simpaticolíticos, como les mencioné, muchos ya los revisamos. Los bloqueadores del receptor beta van a tener diferentes efectos antihipertensivos. Vean, los bloqueadores beta selectivos para beta 1 van a disminuir
la activación de los receptores beta 1 en el corazón. Esto va a producir efectos trópicos negativos, y uno de los más importantes es la disminución de la frecuencia cardíaca, y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. Y esta disminución del gasto cardíaco va a disminuir la presión arterial. También en las células yuxtaglomerulares, recuerden que les mencioné que cuando había activación simpática se estimulaban las células yuxtaglomerulares por la vía del receptor beta 1, y esto aumentaba la secreción de renina, y bueno, se activaba todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, cuando se utilizan los bloqueadores beta selectivos para beta 1, también se bloquean los receptores beta 1 en las células yuxtaglomerulares y disminuye la secreción de renina. Entonces apaga todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, no todo, disminuye su activación, su actividad. Al disminuir la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay una disminución en la síntesis de angiotensina 2. Como disminuye la síntesis y la liberación, bueno, la síntesis de angiotensina 2, y este es un potente vasoconstrictor y disminuye su concentración plasmática, pues va a incidir y va a disminuir la resistencia vascular periférica, y este efecto también produce una disminución en la presión arterial. Como disminuyen las concentraciones de angiotensina 2, disminuye también la síntesis y la excreción o liberación de la aldosterona. Al disminuir la síntesis y la secreción de aldosterona, también va a disminuir la retención de sodio y agua en los túbulos colectores. Ya no se expresa el ENaC, se elimina de la membrana, ya no se sintetizan bombas de sodio-potasio ATPasa, ya no hay síntesis mitocondrial. Todos los efectos de la aldosterona disminuyen a nivel del túbulo colector, y todo esto disminuye la reabsorción de sodio, y por lo tanto hay una mayor excreción de sodio y agua. Esto va a disminuir el volumen, y al disminuir el volumen también disminuye el gasto cardíaco, y esto disminuye la presión arterial. Entonces el uso de los bloqueadores beta selectivos para beta 1 tendría todos estos efectos sobre la presión arterial. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les quede claro de este efecto antihipertensivo de los bloqueadores beta? Entonces el mecanismo de acción beta 1 ya lo revisamos en su momento. En el caso del corazón, la activación del receptor beta 1 aumenta las concentraciones citoplasmáticas de AMP cíclico. Este incremento en las concentraciones del AMP cíclico activa los canales de sodio FONI y aumenta la frecuencia de disparo, aumenta la despolarización o la pendiente de despolarización de las células marcapaso. Sí, de las células marcapaso, y esto está asociado a un incremento de la frecuencia cardíaca. Cuando se utilizan los bloqueadores beta 1, esto ya no ocurre,
los canales FONI no se activan y por lo tanto la frecuencia cardíaca disminuye. Por otro lado, también la activación beta 1, al aumentar el AMP cíclico, activa la proteíncinasa A, y recuerden que la proteíncinasa A tendría varios flancos de fosforilación. Fosforilaba canales de calcio en la membrana de las células del miocardio. Esta fosforilación de los canales de calcio aumentaba el flujo de calcio al interior de la célula. También la fosforilación de los receptores de reanodina inducía una mayor salida de calcio de los reservorios del retículo endoplásmico en la célula cardíaca, y estas altas concentraciones de calcio estaban asociadas a una mayor fuerza de contracción o efecto inotrópico positivo. Y también esta fosforilación, en el caso del fosfolambano, inducía una mayor actividad de la cerca, y después de cada latido se recuperaba una mayor concentración de calcio hacia el interior del retículo endoplásmico para disminuir las concentraciones de calcio citosólico, y esto disminuyera o provocara la relajación del músculo cardíaco. Cuando se utilizan los bloqueadores beta, se oponen a la activación de la proteíncinasa A, y entonces todas estas series de fosforilaciones ya no se llevan a cabo y se producen los efectos trópicos negativos, como los revisamos en su momento. Entonces también disminuye la contractilidad del músculo cardíaco, y la disminución de la contractilidad del músculo cardíaco está asociada a una menor fuerza de contracción. Fuerza de contracción cardíaca, y esto disminuye la precarga y por lo tanto la presión arterial, como lo revisamos en las variables al inicio del tema. Entonces, todos esos efectos de los bloqueadores beta 1 es importante para el efecto antihipertensivo de estos fármacos. ¿Alguna pregunta? Y bueno, esto es para que recuerden la síntesis y la producción y liberación de la renina. En las células yuxtaglomerulares se expresa el receptor beta 1, que es estimulado por la noradrenalina o la adrenalina cuando hay una activación simpática. Si se bloquea este receptor beta 1, ya no se activa la adenilato ciclasa, disminuyen las concentraciones de AMP cíclico, ya no se activa PK y disminuye la síntesis y la liberación de la renina a la circulación. Entonces disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Vale? Y como en su momento lo vieron, hay una cantidad muy importante de fármacos de fármacos bloqueadores beta. En el caso de los fármacos antagonistas beta no selectivos o de primera generación, el propranolol, que es el fármaco que se utiliza todavía para el tratamiento antihipertensivo, el timolol también se utiliza para el tratamiento de la hipertensión. Todos los que tienen selectividad beta 1 son útiles para el tratamiento antihipertensivo por estos dos blancos que les mencioné, los beta 1 cardíacos y los beta 1 en las células yuxtaglomerulares.
Y los de tercera generación, todos tienen efectos o usos antihipertensivos importantes por sus mecanismos adicionales de acción, además del bloqueo beta. Ahorita los vamos a ver detalladamente cuáles son esos mecanismos, que ya los revisamos en su momento, pero los vamos a ver aquí como uso antihipertensivo. Entonces vean, los antagonistas del receptor beta de tercera generación tienen varios mecanismos que pueden ser benéficos para el tratamiento antihipertensivo. Por ejemplo, el celiprolol, nebinolol, cartiolol, bopindolol y nipradilol, todos ellos producen óxido nítrico, inducen la producción de óxido nítrico. ¿Y eso cómo beneficiaría a un sujeto hipertenso? ¿Alguien me puede decir? ¿Disminuye la frecuencia cardíaca? No. No. O sea, sí tiene efecto en disminución de la frecuencia cardíaca porque bloquean receptores beta. Sí, por ese lado sí, pero que produzcan óxido nítrico, ¿cómo le beneficiaría a un sujeto hipertenso? ¿Producen vasodilatación? Exacto, inducen vasodilatación. Por eso la importancia, por eso este mecanismo podría beneficiar a los pacientes hipertensos. Además de bloqueo beta, estos fármacos, celiprolol, cartiolol y bopindolol, son agonistas de los receptores beta 2. ¿Qué beneficio tendría en un sujeto hipertenso utilizar estos fármacos, además del bloqueo beta 1? Que sean agonistas beta 2, ¿qué efecto le producirá a un sujeto hipertenso? La expresión de los receptores beta 2 en el músculo liso vascular, ¿qué respuesta induce? Si están acoplados a una proteína GS. Vasodilatación. Vasodilatación. Entonces, si estos fármacos, además de bloquear beta 1 en corazón y en las células justaglomerulares, activan beta 2 en los vasos, se produciría un efecto de vasodilatación. Entonces también estarían disminuyendo la resistencia vascular periférica. ¿Sí lo ven? ¿Y sería beneficioso para un paciente disminuirle la resistencia vascular periférica? Sí. Pues claro, ¿no? Antagonistas, estos fármacos, carvedilol, labetalol, todos estos fármacos que están en este apartado, además de bloqueo beta 1, son antagonistas del receptor alfa 1. ¿Qué hace? ¿Qué efecto produce en la activación alfa 1 en los vasos? En el músculo liso vascular. ¿Vasodilatación? No. Ah, A ver, los alfa 1, ¿a qué tipo de proteína están acoplados? a una GQ, es vasoconstricción. Exactamente, a una GQ. Si se activan los receptores alfa 1 en los vasos, ¿qué respuesta produce? Vasoconstricción. Vasoconstricción, muy bien. ¿Y esto
¿Cómo le afecta a la presión arterial? Esa vasoconstricción en los vasos, ¿qué produciría? Sí, esa concentración aumenta la presión. Aumento de la presión arterial. Ajá, aumento de la presión arterial por incremento de la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Ahora, estos fármacos que están en este apartado son, además de bloquear beta 1 en corazón y en el células yuxtaglomerulares, también bloquean receptores alfa 1. ¿Qué beneficio tiene que les bloqueen alfa 1? Ya no se produce la vasoconstricción. Exactamente, disminuye la resistencia vascular periférica y por lo tanto también disminuiría la presión arterial. Entonces se beneficiaría con estos fármacos. Carvedilol, betaxolol, bebandolol, todos ellos son bloqueadores de la entrada de calcio o bloqueadores de canales de calcio. ¿Qué le pasa al músculo liso vascular si aumentan las concentraciones citoplasmáticas de calcio? Aumenta la frecuencia o la fuerza de contracción. Aumenta la contracción del músculo liso. Si se bloquean estos canales de calcio en el músculo liso vascular, ¿qué observaría? Va a inhibirse La respuesta opuesta, que sería la vasodilatación. Esto disminuiría la resistencia vascular periférica y por lo tanto también la presión arterial. El tilizolol, este fármaco, además de bloquear receptores beta, abre canales de potasio. ¿Qué ocurre si abro canales de potasio en el músculo liso vascular? Hay una hiperpolarización. Exacto, del músculo liso vascular. Y entonces, ¿qué induzco en el músculo liso vascular si está hiperpolarizado? Relajación. Exactamente. Algunas tiacidas abren canales de potasio, pero hay diferentes tipos de canales de potasio. Las tiacidas abren canales de potasio dependientes de ATP. El tilizolol abre canales de potasio y al abrir canales de potasio el músculo liso hiperpolariza el músculo liso e induce relajación del músculo liso vascular, y esto está asociado a una vasodilatación, esto a una disminución en la resistencia vascular periférica y por lo tanto también contribuye a la disminución de la presión arterial. Y vean, el carvedilol es un fármaco que tiene actividad antioxidante. Esta actividad antioxidante, ¿en qué beneficiaría a un paciente hipertenso? ¿Sí les beneficia a un sujeto hipertenso la actividad antioxidante? Y había mencionado algo, no recuerdo si era del eje renina-angiotensina-aldosterona. Había mencionado algo de que la actividad antioxidante promovía la verdad es que no recuerdo bien. No. ¿Recuerdan qué le pasa a las LDL en el sistema si se encuentran en concentraciones elevadas? A las lipoproteínas de baja densidad. Se estimulan y la lipoxidación. ¿Cómo? No escuché. Cuando se acumulaban comenzaban con la lipoxidación, algo así. Se oxidan y son consumidas por los macrófagos y estas se acumulan en la íntima de los vasos y específicamente de las arterias. Y se forman las placas arteromatosas. ¿Sí recuerdan eso?
Y esto no solamente ocurre en los vasos de las coronarias que alimentan al corazón, también como vimos en la génesis de la hipertensión esencial, también puede ocurrir esto en las arterias que alimentan al riñón, o las arterias renales, o también ocurre en las arterias cerebrales. Y si se producen placas en las arterias renales y se ocluye la luz que alimenta a los riñones, a la luz de los vasos que alimentan a los riñones, pues esto los puede llevar a una esteanosis renal, un bloqueo del aporte sanguíneo a los riñones, y esto los puede llevar a isquemia e insuficiencia renal. Y si esto ocurre en las coronarias, a infarto agudo de miocardio, a isquemia cardíaca. Tendrá una importancia que tengan un fármaco que, aparte de disminuir la actividad cardíaca y de disminuir la activación del sistema renina-angiotensina por el bloqueo beta 1 en las células yuxtaglomerulares, ¿tendría utilidad un fármaco que tenga actividad antioxidante? Sí, para evitar la formación de las placas. Exacto, por eso les decía que un cambio en los hábitos alimenticios es favorable para las personas prehipertensas, que de alguna forma pudieran tener algún grado de arteromatosis o arteromas en los vasos sanguíneos. Cuando me refiero a un cambio en hábitos alimenticios, me refiero a que consuman una mayor cantidad de verdura, de fruta. Y como ustedes lo saben, las frutas y las verduras tienen un contenido importante de fibra y de agentes antioxidantes. Entonces el carvedilol es un fármaco que, además de su efecto farmacológico, tiene esta actividad antioxidante. ¿Sí? ¿Queda claro por qué es importante esto en los sujetos hipertensos? Bueno, todos estos mecanismos asociados a la actividad como bloqueador beta y como mecanismos adicionales es de gran beneficio para los pacientes hipertensos, ya sea cualquiera que consuman, que tenga un efecto, un mecanismo alternativo o adicional a su bloqueo beta 1. Estos fármacos potencialmente ayudan a los sujetos hipertensos. Hasta aquí le vamos a dejar. Ya terminó el tiempo de la clase. Nos vemos el día de mañana. Si no hay preguntas, hasta aquí le dejamos.